Hola, mi nombre es Héctor Rodríguez Ruiz, tengo 17 años y yo les voy a hablar sobre las fobias. La palabra fobia viene de phobos, que en griego antiguo quiere decir pánico, espanto, terror, miedo o temor. Todo lo que tenga que ver con miedo hacia algo. Antes, la palabra phobos era la personificación del miedo en la mitología griega. Eh, es por eso que de ahí la palabra viene, de phobos. Bueno, ¿qué es una fobia? Una fobia es un miedo irracional o un tipo de trastorno de ansiedad en el cual el paciente tiene un miedo implacable a una situación, alguna criatura, lugar, persona o cosa. Puede ser a cualquier cosa. Las personas con una fobia hacen todo lo que esté a su alcance para evitar esa fuente de peligro que ellos sienten. Y, y pues en realidad es mucho mayor en sus mentes el miedo que tienen que en la vida real. Si es que enfrentado con la fuente de su fobia, la persona podría sufrir una angustia pues muy grande y pues podría interferir en su funcionamiento normal. A veces puede conducir hasta el pánico total. Para algunas personas su fobia pues es altamente específica e incluso pensar en su fobia es altamente angustioso para ellos. Eh, Bueno, si el objeto de la fobia de la persona es algo con lo que entra muy rara vez en contacto, como podría, por ejemplo, las serpientes. Su vida cotidiana no se verá afectado porque, por ejemplo, alguien que viva en la ciudad sería pues algo muy raro ver una serpiente día a día. Pero, por ejemplo, algunas fobias simples son pues muy difíciles de evitar, como la agorafobia, que es miedo a salir de casa o a lugares públicos, o fobia social, miedo a estar entre grupos de personas, porque pues ese tipo de fobias, eh, para mí, desde mi punto de vista, son unas fobias que en realidad siento que no te dejarían tener una vida normal, no podrías estar en contacto de los demás sin tener miedo a que te pase algo. Y pues para mí se me hace algo difícil de vivir con eso. Sociológicamente una fobia es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo a los espacios cerrados o a los insectos. Eh, las fobias, ningún tipo de fobia son heredadas. Eh, las fobias la mayoría de las veces son aprendidas a lo largo del tiempo. La fobia se puede adquirir por medio de la asociación de una experiencia temerosa con un objeto o situación en particular. También es probable que sea una creación de nuestra mente para depositar en algo material un constante miedo irracional y así evitar enfrentarlo. Eh, y pues bueno, esto tiene razón porque pues cuántas personas no les ha pasado una mala experiencia en su vida y pues de ahí es que comienzan a tener miedo hacia algo. Por ejemplo, no sé, a una persona que no sé, que algún día la hayan humillado delante de mucha gente o algo así, podría tener fobia social, miedo a estar entre grupos de personas, por miedo a que les pase algo de nuevo, algo de esa manera. O pues sí. Y de acuerdo a estimaciones de los expertos, cerca del 5% de la población sufre de alguna fobia. Esto quiere decir que, por ejemplo, una de cada 20 personas padece algún tipo de fobia. Y además es más frecuente en las mujeres que en los varones. Quienes sufren de fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si no lo logran, pueden experimentar diversos síntomas. Bueno, ¿cuáles son las señales y síntomas de las fobias? Un síntoma eh, puede ser algo que la persona sienta y describa, por ejemplo, como un dolor de cabeza,
mientras que una señal es algo que los demás, igual que el paciente, pueden detectar, como puede ser el caso de un sarpullido, inflamación o hematoma. Eh, los siguientes síntomas que les voy a nombrar son pues los más comunes en la mayoría de las fobias que existen. Por ejemplo, cuando te expones a la fuente del miedo o a tu fobia, hay una sensación de ansiedad incontrolable en la que no hay veces en la que no puedes ni controlarte. Y también tienen la sensación de que la fuente de ese miedo debe ser evitado a como dé lugar. Y hay veces que la ansiedad que tiene la persona con la fobia es tan abrumadora que cuando confrontan la fuente del miedo, la persona es incapaz de funcionar correctamente. Por, por ejemplo, si alguien le tiene miedo a, a las arañas, y tan solo hay veces que con tan solo ver una imagen de una araña se asustan completamente y no saben qué hacer. Y, y si tienen una enfrente de ellos, es un miedo tan incontrolable que sienten que ni siquiera saben qué hacer. Su cuerpo no les responde como debería ser. Y es normal que los pacientes reconozcan sus miedos, que sus miedos son irracionales, irrazonables y exagerados. Pero a pesar de ello se muestran incapaces de controlar sus sentimientos. El pánico y la ansiedad pueden incluir sudoración, respiración anormal, jadeo o tratar de recuperar el aliento. También el latido del corazón se acelera mucho. Pueden tener temblor, sofocos o algún tipo de escalofrío. Pueden sentirse ahogados, dolores o sentir que les aprietan el pecho. Pueden sentir alfileres y agujas, sequedad de boca, confusión y desorientación, náuseas, mareos, dolor de cabeza. Tener una sensación de ansiedad cuando la fuente del miedo no está ahí puede significar que simplemente estabas pensando en ello y a lo mejor te dio algunos de estos síntomas. Los niños, por ejemplo, cuando no saben cómo expresarse, pueden llorar, ponerse pues muy atados a ti, muy pegajosos. Pueden tratar de ocultarse detrás de las piernas de los padres, o ocultar algún objeto, o tener rabietas. Pueden tener pánico y miedo, taquicardia, falta de aire, temblores, miedo a perder el control y un fuerte deseo de huir. Por eso, pues se recomienda que se trate de detectar la fobia y pues siempre tratarse. Bueno, ¿qué tipos de fobias existen? Hay tres tipos. Existen las fobias sociales, que es cuando se siente miedo hacia una situación en particular con la presencia de personas. Las fobias específicas, por ejemplo, cuando le tenemos miedo a algo en particular, como las arañas, las alturas, la sangre o los espacios cerrados. Y las fobias agorafobia, que es el miedo a salir de la casa o lugares familiares, sea cual sea la categoría de trastorno que se padezca. Existen tratamientos para todos ellos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fobia social. Las fobias de tipo social o complejas se relacionan al miedo a la forma en la que la persona se relaciona con un entorno social, en cómo será tratado, qué dirán de él. Por la sociedad tienen miedo a todo eso y el miedo a lo que la gente podría llegar a provocarle. La fobia social se relaciona también a problemas ocasionados por situaciones de mucho estrés y el miedo de relacionarse con grupos de personas numerosas. Algunos de los miedos más comunes en este tipo de fobia suelen ser el temor a hablar por teléfono, hablar en público, ser observado por mucha gente, ser juzgado por un grupo de personas, etcétera. Pues por ejemplo,
Este tipo de fobias, las fobias complejas o sociales, eh, pues, por ejemplo, hay muchas personas que le tienen miedo a hablar en público. Y pues la mayoría de esas personas que tienen ese tipo de fobias es porque pues simplemente tienen miedo a lo que la gente pueda decir sobre ellas, a lo que lo vayan a juzgar, a lo que le puedan hacer, a lo que le puedan provocar. Algunos de los tipos de fobia social más comunes serían la ginofobia, que es eh, el miedo a hablar con las mujeres o a estar con una mujer, es lo mismo. La androfobia es el miedo a los hombres, a hablar con ellos, a estar con ellos. De cualquier manera le tienen miedo a los hombres. La antropofobia es miedo a las personas en general y a la sociedad como tal. La efebofobia es el miedo a los adolescentes y a la gente joven. La xenofobia, miedo y rechazo a las personas extranjeras. Esta es una fobia muy rara que, pues sí, a lo mejor podría darse porque las fobias no se heredan, como ya lo había dicho. Podría ser que la persona que tenga este tipo de fobia sea porque algún día fue rechazado o tratado mal de alguna manera por algún extranjero y es por eso que les tiene miedo y los rechaza de todas formas. Bueno, ahora las fobias, agorafobia. Generalmente en la agorafobia quien la padece no teme de sí mismo, sino el concepto que los demás puedan concebir sobre su persona o lo que podría suceder estando entre varias personas. Se presenta la mayoría de las veces como ataques de pánico, miedo intenso o pérdida de control en situaciones que impliquen el fracaso o el peligro en público. Al desarrollarse, la persona suele planificar su día a día con la intención de no enfrentar o evitar cualquier situación de este tipo. Y pues privándose así de salir de su vecindario, su ciudad e incluso de su propia casa. Se vuelven, la mayoría de estas formas, de estas personas que tienen agorafobia, se vuelven así como... Son ese tipo de personas así muy ermitañas y solitarios. Y usualmente llegan a perder sus empleos y pues toda relación externa a su domicilio o vecindario. También se caracteriza por el pánico frente a situaciones en lugares donde ante un accidente o catástrofe de algún tipo, la salida o el rescate sería dificultoso. Es el miedo a lo que puede suceder mientras está rodeado de gente. Pues algunos tipos de agorafobia más comunes podría ser la demofobia, que es el miedo a los grupos numerosos de personas, tanto en lugares amplios como cerrados. Y pues eso es a causa de lo que ya había dicho. La mayoría de las personas que tienen este trastorno, la agorafobia, pues sienten ataques de pánico a lo que podría suceder estando entre varias personas. Tienen miedo a cualquier cosa, porque todo puede suceder en realidad. Eh, la, es- la escalofobia es el miedo a la escuela, al colegio, y pues cualquier tipo de instituto de enseñanza donde hayan más personas. La alofobia es miedo a dialogar o a hablar con otras personas. La claustrofobia es miedo a quedarse en lugares cerrados. Y la maxofobia es el miedo a conducir vehículos. Pues estas son las más comunes del tipo agorafobia. Ahora les voy a hablar de las fobias simples. Las fobias simples son todas las demás y van desde lo más extraño, como temer a los números o a la fealdad, o a las cosas más racionales, como temer a las alturas o a las armas de fuego. Con mucha frecuencia, las fobias de este tipo suelen estar relacionadas a situaciones traumáticas vividas en el pasado que dejaron una marca de por vida, lo cual se busca evitar a como lugar por el resto de sus días. Y pues ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, una persona, no sé, a la que le hayan atropellado algún día en la calle, puede ser que haya quedado traumada de por vida
por este suceso. Y a lo mejor es por eso que le podrían temer a los autos o simplemente a conducirlos, que sería la maxofobia. Y, y pues sí, la mayoría de estas fobias pues son por alguna situación que hayas vivido de experiencia, de mala experiencia, la mayoría, de pues en tu pasado. Varios de los más comunes tipos de fobias suelen ser algo racionales, como ser atacado por una serpiente, una araña o algún tipo de animal, y luego temer a la que el ataque se repita. O del mismo modo, alguien que tuvo un accidente automovilístico luego teme a volver a pasar por esa situación, como les decía. Sin embargo, por otro lado, podemos encontrar también algunas fobias muy extrañas e infundadas racionalmente, como temer a la poesía, al color blanco, a las polillas, las plumas o algún elogio, entre otros. Algunos tipos de fobias más simples son la xilofobia, que sería el miedo a los objetos de madera. Esas personas no pueden estar cerca de algo que esté hecho de madera. Desde una silla hasta, no sé, hasta un ropero que esté hecho de madera, les tienen miedo. La venustrafobia es miedo a las mujeres muy bonitas. La telefonofobia es miedo a los teléfonos. La numerofobia es miedo a los números. La cacofobia es gente que le tiene miedo a la fealdad. La acrofobia es la gente que le tiene miedo a las alturas. La aerofobia es las personas que le temen a volar en algún tipo de avión o cualquier así objeto. La aigmofobia es miedo a los objetos punzantes y con filo. La oplofobia es miedo a las armas de fuego. La ligirofobia es miedo a las explosiones. Y pues bueno, ya les hablé de los 3 tipos de fobias que hay o en las que se dividen. Ahora, ¿cuáles son las causas de las fobias? No es habitual que una fobia empiece después de los 30 años. Se dice que la mayoría de ellas comienzan en la infancia, adolescencia o en la edad adulta temprana, que sería, pues como yo lo dije, antes de los 30 años. También la mayoría de las fobias pueden ser causadas por una situación estresante o alguna experiencia, como ya lo había dicho, algún acontecimiento aterrador o un padre o miembro familiar que tiene una fobia y que el niño progresivamente la hace suya. Las causas más comunes de las fobias específicas sería pues que en general se desarrollan cuando el niño tiene entre 4 y 8 años de edad. En algunos casos pueden ser el resultado de algo que ocurrió temprano en la vida. El detonante puede haber sido una experiencia desagradable en un espacio confinado cuyo enconamiento y desarrollo termina en claustrofobia con el tiempo. Por ejemplo, imagínense, no sé, una niña que tenga 6 años y que esté encerrada en su cuarto sola, sin que nadie la pueda ayudar. Y pues no sé, de repente llega alguna persona, familiar o persona X, y que la viole en algún espacio cerrado, pues eso le podría causar la androfobia, que es el miedo a los hombres, por ejemplo. O la claustrofobia también, a estar en un lugar cerrado. Y pues bueno, como ya lo mencioné anteriormente, la fobia de un familiar es una causa común para que se inicie durante la infancia. Un chico cuya madre sufre de aracnofobia será mucho más propenso a desarrollarla él mismo también. La mayoría de los expertos insisten en que las fobias recogidas de los parientes son miedos aprendidos y no son genéticamente heredados. Y bueno, las causas más comunes de las fobias complejas o las fobias... Bueno, sí, las causas de la agorafobia o la fobia social son todavía pues un misterio. Nadie está realmente seguro de cómo se crean. Los profesionales de la salud creen que se debe a una combinación de experiencias de la vida, la química del cerebro y la genética. Las fobias sociales son más probables de haber sido causadas por una experiencia sumamente estresante más que la agorafobia.
Mm, bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las 10 fobias más comunes. Por ejemplo, está la número 1, aracnofobia. Se trata del miedo a las arañas, y se calcula que la mitad de las mujeres y el 10% de los hombres padecen esta fobia en algún grado. Esto se refiere a que puede haber personas que le tengan un poco de miedo, pero no un miedo excesivo. Las reacciones de estas personas resultan a veces exageradas para los demás e incluso para los mismos afectados. Y la mayoría de las personas con aracnofobia procuran mantenerse apartados de los sitios en donde pueden encontrarse arañas o donde han visto telas de araña. En los casos más serios, el pánico puede ser detonado incluso al simple hecho de ver una fotografía de una araña. La sociofobia. Se trata de un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Es una fobia de las más comunes entre adolescentes y jóvenes. Se calcula que cerca de un 4% de las personas entre 18 y 55 años la padecen. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las fobias, esta fobia social es igualmente común en hombres y mujeres. La aerofobia. Se trata del tal como un miedo a viajar en avión. Y de hecho se calcula que solo el 5% de los pasajeros abordan el avión sin temores de algún tipo. Sin embargo, las personas que padecen de esta fobia no experimentan solo una ligera inquietud en el momento del aterrizaje y del despegue, sino que hay ocasiones en las que las fobias les impiden planear siquiera un viaje de este tipo o les ocasionan trastornos de ansiedad ante la perspectiva de un futuro viaje. Incluso meses antes de llevarlo a cabo. La agorafobia. Se trata del miedo a los espacios abiertos y es un trastorno más común entre las mujeres que entre los hombres. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda de algún tipo. Por ejemplo, en esta fobia, por ejemplo, imagínense en una casa lejos de todo. Así como un tipo rancho, en los que estén lejos, no sé, de la ciudad, de los hospitales. No les gusta estar en esos lugares porque se imaginan que todo va a pasar. Y pues es rara vez que pasa algo malo, pero ellos no soportan estar lejos de algo seguro o de un lugar donde no puedan recibir ningún tipo de ayuda. Y el que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar solamente y rara vez sale, ya que en esas ocasiones se experimenta una gran ansiedad. Es la fobia que motiva más a menudo consultas a especialistas. La claustrofobia, al contrario que la agorafobia, este trastorno implica el temor a quedar confinado a espacios cerrados. Se estima que entre un 2 y 5% de la población padece esta fobia. Estas personas suelen evitar los ascensores, el metro, los túneles, las habitaciones pequeñas, hasta las puertas giratorias. Les pueden presentar dificultades. Así como también el uso de equipos para técnicas de diagnóstico médico como el TAC. La acrofobia. Se trata del miedo a las alturas. No simple vértigo, sino un temor que ocasiona ansiedad a quienes lo padecen. Esta fobia suele manifestarse en situaciones tales como las de asomarse desde un balcón, estar en un mirador elevado o estar junto a un precipicio. Al igual que sucede en otras fobias, aquellos individuos que la sufren buscarán evitar la situación temida. La emetofobia. Se trata de la fobia al vómito o a vomitar. Hay personas que sienten más que una simple aversión hacia el acto de vomitar, y que incluso cambian sus hábitos alimenticios y sociales en consecuencia. Por ejemplo, evitar ir a comer a restaurantes por temor a que la comida que les sirvan allí les siente mal al estómago. Si bien solo en casos extremos se considera fobia, se calcula que el 6% de la población siente temor a vomitar. La carcinofobia. Se trata de miedo a contraer cáncer. Es uno de los temores más comunes desde el momento en que la mayoría de los adultos siente aprensión ante la posibilidad de manifestar esta enfermedad. Sin embargo,
En el caso de los fóbicos, se trata de un miedo muy antinatural, ya que demostrarán temerle a cualquier síntoma físico negativo, asociándolos todos a síntomas de esta enfermedad. La brontofobia. Son comunes las fobias que involucran elementos climáticos o determinados fenómenos meteorológicos, y este es el caso de la brontofobia. Consiste en el miedo extremo ante los rayos y truenos de las tormentas. Alguien con esta fobia estará alarmado tanto antes como durante las tormentas, y en casos extremos padecerán los síntomas de la ansiedad. Y bueno, en general, la mayoría de estas fobias, pues sí, como ya les había dicho, se desarrollan pues durante la edad temprana, entre los 4 y 8 años. Y la más alta fobia que está en la lista es la necrofobia. Pues el miedo, se trata del miedo hacia la muerte. El miedo a la muerte es algo natural e instintivo en el ser humano. Posiblemente porque la muerte, pues como todos sabemos, es algo desconocido. Y además se asocia la muerte con los padecimientos que la preceden, dolor, sufrimiento, etc. Sin embargo, algunas personas padecen de una verdadera fobia a la muerte y a los seres muertos. Quienes padecen de esta condición no pueden explicar con claridad el sentimiento escalofriante que experimentan al estar frente a una momia o a un cadáver. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre cómo tratar estas fobias. Las fobias no desaparecen solas, por lo tanto es importante realizar algún tipo de tratamiento. Entre las opciones se encuentran las medicinas, la psicoterapia o ambas. Cuando se trata de psicoterapias, el primer paso es que el especialista tenga claro que se trata de una fobia específica y no de un trastorno de ansiedad o algo circunstancial. Un tipo de tratamiento muy habitual para las fobias es el de la terapia de exposición. En esta, poco a poco los profesionales confrontan al paciente con la situación tan temida. El estímulo gradual y progresivo hacen que las personas de poco a poco vayan controlando sus temores. Por ejemplo, si una persona teme a los pájaros, podría comenzar viendo una pluma o un ala del ave, o viendo un dibujo, y recién una vez que tolere el miedo a estos estímulos, se intentará con algo cada vez mayor. Similar es el tratamiento conocido como desensibilización sistemática, en el cual en lugar de estímulo se recurre a la imaginación del paciente, que va proyectando en su mente el estímulo temido. En ambos ejemplos de tratamiento, la exposición a la imaginación del estímulo se detiene cuando el paciente no puede controlar su ansiedad, y se recomienda cuando se ha tranquilizado. Después de poco a poco logra resistir periodos más largos y así se va perdiendo el miedo. Otro tratamiento conocido como terapia cognitiva es en el cual se le da al paciente mucha información sobre aquella situación en la que le teme, para que de esta manera vaya cobrando confianza. Este tratamiento se utiliza mucho con pacientes que padecen de aerofobia, que es el miedo a volar, y que sin embargo necesitan poder subirse a un avión debido a motivos laborales. También algunas personas optan por métodos de choque, que serían las terapias conductuales, donde se produce una exposición forzada al estímulo hasta que el paciente controle su ansiedad. En la mayoría de las cosas el uso de fármacos no suele ser recomendado en el tratamiento de las fobias, ya que puede haber algún fármaco que te quite los síntomas de la ansiedad, del pánico, pero nunca te va a quitar el problema, nunca va a eliminar esa fobia, simplemente la va a tener controlada. Y pues bueno, lo fundamental a la hora de tratar una fobia es estar decidido a superarla. Y pues no desilusionarse si los resultados, por ejemplo, tardan mucho en aparecer, y pues la persona tiene que ponerse metas claras y posibles, no imaginar situaciones imposibles de cumplir.
Por ejemplo, una persona con sinofobia, que es el miedo a los perros, tal vez nunca llegue a disfrutar de la convivencia con algún tipo de perro. Pero puede sentir conforme si consigue visitar a un amigo que tiene un perro en casa. Y si, y pues estando en casa de su amigo, ya no se sienta ansioso como días antes. Luego hay que establecer un día determinado para comenzar el tratamiento, habiéndose armado de paciencia. Finalmente, valorar todos y cada uno de sus logros, ya que por pequeños que puedan parecer, siempre implican un gran paso. Y pues bueno, este fue mi tema, las fobias. Y lo elegí porque pues se me hace un tipo de tema interesante, porque pues hay desde algo simple hasta lo más extraño, ¿no? O sea, hay gente que le teme a los números. Y pues hay más de 400 fobias en el mundo. Y pues es por eso que lo elegí, me gustó mucho el tema. Y pues gracias por escucharlo. Hasta luego.